Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de sombras. ¿Y por qué vamos a hablar acerca de sombras? No, y no es porque somos fanáticos de las 50 sombras de Grey. Vamos a hablar de sombras porque a veces cuando estamos diseñando, ya sea un sitio web o algún otro tipo de diseño, nos gustaría dar algo de profundidad a los elementos dentro de este diseño. Y una de las mejores formas de darle profundidad a un diseño es utilizando sombras para simular que un elemento está por sobre otro y que hay una cierta distancia entre estos elementos. Así que vamos a aprender hoy cómo hacer sombras que se vean realistas o que realmente nos ayuden a proyectar esa sensación de profundidad y que no se vea como algo falso. ¿Ok? Vamos a ello. Antes de que pasemos a la computadora y comencemos a trabajar directamente en construir nuestras sombras para aplicar a un diseño, creo que es importante conocer algo de la teoría y vamos a partir con algo súper básico. Fíjate lo que ocurre cuando pongo este lápiz tocando la superficie del papel. Vas a notar que en la parte en donde se están tocando específicamente el lápiz con el papel, la sombra es súper definida, pero conforme la sombra se va alejando, cuando se va alejando del elemento que genera la sombra se va volviendo más difuminada. ¿Por qué ocurre esto? Porque imaginemos que esta es una superficie, ¿cierto? Tenemos una superficie que es de esta forma, ¿ok? Entonces a esta superficie llega la luz y la luz, tú sabes que se mueve en línea recta, ¿bien? Entonces esta luz rebota, ¿cierto? Rebota hacia ciertos lugares y la luz vuelve después y se generan rebotes de luz en todas direcciones. Entonces, cuando ponemos un objeto que está súper cerca de la superficie, la luz viene acá y si choca, rebota y se va a otro lado. Pero si no, pasa de largo, ¿bien? Si viene acá, choca y se va a otro lado, de lo contrario, pasa de largo. Entonces, ¿qué ocurre cuando el objeto está cerca? Cuando el objeto está cerca, no alcanzan a llegar muchos rebotes de luz de otro lugar que se metan acá. Entonces, la sombra queda bastante dura. Entonces, tenemos algo básicamente como esto, en donde la sombra está súper bien definida en base a la forma del objeto que está produciendo la sombra. Sin embargo, si este objeto estuviera mucho más lejos, vamos a poner, por ejemplo, que tenemos un objeto acá, en este lugar, ocurre exactamente lo mismo. Los rayos de luz, que son la luz principal, llegan acá, se bloquean y rebotan, ¿cierto? Por lo tanto, se genera una sombra acá. Pero como este elemento está tan alejado, empiezan a entrar en este espacio que queda abierto algunos haces de luz que rebotan de otro lugar, que tal vez no son la luz directa, pero comienzan a entrar. Y eso genera que este objeto genere una sombra que ya no es tan brusca, ya no es tan definido como esto, sino que más bien es algo sutil que se va difuminando en los bordes. Bien, por lo tanto, la sombra ya no es tan definida como la que vimos antes. Y tenemos algo más cercano a esto. Obviamente estoy haciendo un ejercicio súper rápido y aquí en papel, pero puedes notar la diferencia incluso en este boceto que no está tan bien definido, que hay una diferencia entre lo que es una sombra bien definida y lo que es una sombra difuminada. Ahora, también vamos a notar que un elemento cuando está más cerca de la superficie, la distancia con su sombra es mucho menor. Entonces aquí el ejemplo que estamos viendo ahora, estamos viendo el ejemplo de una sombra más difuminada y una menos difuminada. Pero todavía parecieran estar dentro de la misma distancia. Pero fíjate lo que pasa si la sombra la hacemos mucho más cortita. Si la sombra está bien definida y súper cortita, con eso claramente damos el ejemplo o damos la sensación de que esto está más cerca. Porque fíjate que la sombra, fíjate en la sombra del lápiz, conforme me alejo el objeto de la superficie, la sombra se aleja más todavía y se vuelve más difuminada. Conforme más acerco el objeto a la superficie, más definida y más cercana está la sombra. Bien, entonces esas son las cosas que tenemos que saber antes de pasar a la práctica y comenzar a aplicar esto en nuestro diseño, que tal vez sea un diseño súper minimalista, súper simple, pero tenemos que conocer estas propiedades de la luz, básicamente, para poder proyectar el efecto de la luz y la profundidad a partir de estas sombras. Ok, vamos al computador ahora.
Muy bien, aquí estamos en Sketch, tenemos una composición relativamente sencilla y vamos a tratar de darle algo de profundidad a este diseño a partir de utilizar sombras aplicando los principios que vimos en la primera parte del video. Bien, entonces, primero tenemos que partir identificando cuáles van a ser nuestras capas de profundidad. Bien, vamos a saber que el fondo va a ser nuestro elemento más profundo, el elemento que está más al fondo, ¿ok? Entonces este color gris, que es el que tenemos de fondo, es nuestra superficie, por llamarla de alguna forma. Sobre eso vamos a tener este elemento que en términos de la profundidad probablemente sería el que vendría después del fondo. Luego tendríamos este recuadro, que es el que contiene todo el contenido. Y encima tenemos este recuadro que es el que contiene la fotografía. Bien, entonces esos van a ser nuestros 3 niveles de profundidad. Entonces, lo segundo es identificar desde qué ángulo va a venir la luz. Bien, porque eso es súper importante para que las sombras que utilicemos en nuestro diseño sean realistas. Porque si hacemos que una luz o un elemento tenga la sombra como una luz que viene desde acá y otro elemento tiene una sombra como si la luz viniera desde este lado, se va a ver poco realista y se va a ver incoherente. Bien, entonces es importante que sepamos el origen de la luz. En este caso vamos a trabajar como si la luz viniera del lado derecho del diseño, bien, como si viniera de este lado. Entonces vamos a partir dándole algo de sombra al recuadro que tenemos al fondo. Bien, entonces vamos a abrir el panel de sombras. Esto estamos haciéndolo en Sketch, pero esto fácilmente podrías hacerlo en cualquier otro programa. De hecho, Photoshop es mucho más fácil para realizar esto, ¿ok? Entonces, mira lo que pasa si tomamos nuestros 3 elementos y de una simplemente le damos sombra. Vamos a ver que claramente agarran profundidad, ¿cierto? Se nota de inmediato que hay un elemento encima de otro y esto ya tiene algo de profundidad. Pero por el tipo de sombra que se aplica, que podemos ver es una sombra bien cortita, un poco difuminada, pero no tan difuminada, y bien oscura, esto nos da la sensación como si fueran hojas encima una de la otra, sin mayor distancia entre sí. Y nosotros queremos algo que tenga un poquito más de profundidad, que hayan elementos que salgan hacia adelante y otros que se vayan hacia atrás. Entonces vamos a partir con el elemento de fondo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a darle más desenfoque a esta sombra, ¿bien? Y puedes ver de inmediato que ya se nota una diferencia, ya se nota como que está resaltando más, ¿bien? Y por supuesto vamos a darle algo más de distancia, vamos a trasladarla un poco más hacia abajo y vamos a hacer que se traslade hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque nuestra luz viene desde, como este video está al revés, esta luz viene de este lado de acá. Entonces ahí se ve mucho más profundo, ¿cierto? Se ve como una sombra mucho más real. Sin embargo, todavía está muy oscura, por lo tanto no se ve bien, porque como vimos, la sombra se hace más difuminada y menos marcada conforme el elemento se separa. Por lo tanto, debería ser una sombra más clara. Algo como esto, por ejemplo. Bien, y podrás notar que esa sombra que aplicamos ahora, si la comparamos, por ejemplo, vamos a hacerlo rapidito, si lo comparamos con una sombra que podríamos tener al aplicar una sombra por defecto, se nota bastante la diferencia y no hay que pensarlo mucho para saber que este elemento está claramente mucho más encima, mucho más separado del elemento de fondo, de la superficie. Bien, vamos a trabajar ahora con este otro recuadro. Vamos a hacer algo bien parecido. Vamos a aplicar bastante más desenfoque. Vamos a trasladar la sombra hacia abajo, un poco hacia la izquierda también. Y vamos a aclarar aún más esta sombra para que se note que está resaltando todavía más del fondo, todavía se está separando más. Y podés notar que ya con estos sencillos cambios estamos viendo que hay bastante profundidad. Está el fondo, está este elemento que modificamos anteriormente y ahora viene este recuadro blanco. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con la fotografía, pero en este caso vamos a hacer un poquito más de desenfoque, pero no tanto. Vamos a trasladarlo hacia abajo la sombra, un poquito hacia la izquierda, y vamos a suavizar también la tonalidad de esta sombra. Pero los cambios que hicimos no los hicimos tan drásticos, ¿bien? De hecho, creo que moví demasiado esto y le di demasiado desenfoque y vamos a dejarlo por ahí más o menos.
¿Y por qué fuimos menos drásticos con la sombra que le aplicamos a este elemento? Porque en este caso quiero que esté separado, pero no tanto, porque esta fotografía supuestamente quiero que aparezca como que está cerca de este recuadro blanco, a diferencia de estos elementos que quiero que estén más lejos, ¿bien? Entonces, fíjate que con estos cambios sutiles que hicimos en cómo proyectábamos la sombra, a partir de entender cómo se comporta una sombra en la vida real y entender el ángulo de la luz, ya pudimos darle más profundidad a este diseño, que podríamos hacer un ejercicio rápido y hacer una comparación con cómo se verían estos elementos si le aplicáramos simplemente la sombra por defecto. Y vamos a ver que por un lado, con la sombra por defecto, tenemos un diseño que se ve de esta forma, en donde todo está muy igual y se ve una sombra muy dura y todo esto parecen simplemente hojas de papel encima de otra. Y luego tenemos esta otra versión, que es la que acabamos de hacer, en donde los elementos se ven mucho más sutiles, se ve mucha más profundidad y esto tal vez incluso se ve mucho más elegante que el diseño que tenemos con la sombra por defecto. Bien, entonces, como conclusión de este ejercicio, podríamos llegar a decir que para aplicar una sombra y darle profundidad a nuestro diseño, es importante conocer cómo funciona la luz y cómo generan sombra los elementos. Y si entendemos esos conceptos básicos, vamos a poder aplicarlos a nuestros diseños con cosas tan sencillas como estas para dar profundidad a nuestros diseños. Bien, espero que este video te haya resultado de utilidad y si quieres encontrar más recursos, tutoriales, artículos y más contenido sobre diseño y diseño web, visita franciscoamk.com y ahí encontrarás mucha más información. Nos vemos pronto y recuerda, si estás viendo esto en YouTube, suscríbete, dale dedo para arriba y todas esas cosas que se supone que uno tiene que hacer en YouTube. Nos vemos la próxima. Chau, chau.